Hola, muy bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy queremos agradecer a todas las personas que están escuchando y quiero comentarles sobre este tema que vamos a estar hablando. Vamos a estar leyendo y meditando sobre el libro de Santiago en el capítulo 3. Y es un tema muy delicado, pero también de mucha importancia para todos nosotros. Yo espero que les sea de bendición como para mí lo ha sido mientras he estado preparando y estudiando este tema. El título que tiene aquí Santiago capítulo 3, vamos a ver desde el verso 1 al verso 13, y se llama La lengua. Nos habla de la importancia de la lengua, lo que nuestra boca puede hablar, lo que nuestra lengua puede producir a nuestro alrededor y la importancia que tú y yo necesitamos tener para cuidar de nuestra lengua. Y me llama la atención que siendo que estamos hablando de la lengua, empieza de una manera como si no fuera así. Miren, estoy leyendo de Lenguaje Actual, la Biblia Lenguaje Actual. Y dice, hermanos, en el Señor, no debemos de tratar de ser maestros, pues bien sabemos que Dios juzga a los maestros más estrictamente que a los demás. Bueno, para mí, el hecho de que empiece con esta parte de maestros me impresiona, me llama muchísimo la atención, porque estamos hablando de la lengua, pero Santiago empieza maestros. Mi pregunta es, ¿por qué empezar con maestros cuando el tema es la lengua? Bueno, porque un maestro habla, como lo que estoy haciendo yo. Dice, y buscando, ¿qué es lo que un maestro hace? Para mí, bueno, yo lo he visto de esta manera. Un maestro es como si fuera una madre o un padre. ¿Por qué? Porque mamá y papá instruyen a nuestros hijos, ya sea en el temor de Dios, los educan con sus palabras, les dan doctrina, les dan propósito o de plano los matan. Les dan desaliento, no los enseñan, no los animan, no los levantan. La lengua es un motor para todo nuestro ser, es el motor para nuestra propia vida, es el motor para cómo nosotros establecemos algo en nuestra propia vida, y lo vamos a estar viendo. Un maestro, entonces, en un maestro en la escuela es aquel que está encargado de la educación, es igual que un profesor o un instructor, que eso es lo que estamos hablando precisamente de la tarea de padres, mamá o papá, quien sea que sea la cabeza, principalmente el padre. El padre es el primer ser o la primera persona que Dios diseñó o capacitó para instruir su familia. El sacerdocio es aquel hombre que enseña a su familia, que está delante de Dios buscando instrucción de cómo educar, de cómo enseñar, de cómo dirigir la vida de un pequeñito hacia la dirección hacia Dios. De hecho, un padre es el que enseña en todos los aspectos a los hijos. Entonces, el maestro de una escuela es aquel que está encargado de la educación. Su profesión, su tarea es educar a nuestros hijos, educar a los niños en la escuela. Pero un maestro puede ser en la escuela dominical, o puede ser en su casa, puede ser con su vecino, o puede ser una persona que se dedica a enseñar a otro a la palabra de Dios o cualquier otro tema. El profesor e instructor se aplica a esos títulos de maestro, profesor o instructor, se le aplica a quienes enseñan, a quienes instruyen, a quienes educan sobre alguna doctrina o alguna disciplina. Es por eso que yo digo que el padre es un maestro, porque educa, enseña, disciplina, da doctrina. Entonces, por eso me llama la atención que empiece el tema de la lengua
con el maestro, pero el maestro es el que habla la palabra de Dios hacia sus hijos. En Josué, le voy a leer esta escritura, de verdad a mí el libro de Josué, o por lo menos el capítulo 1, me gusta mucho, porque en Josué capítulo 1, algo que Dios le dijo a Josué, Él le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Y le dijo: porque tú vas a entregar las tierras que yo he prometido al pueblo de Israel. Pero en el verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que se la daría. Instrucción de un padre hacia otro. Pero Dios habló al corazón de Josué y le dijo: esfuérzate y sé muy valiente, porque esta es la tarea que tú vas a hacer. Pero fíjense lo que le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que haces. ¿Qué son estas palabras? Palabras que salieron de la boca de Dios, de la lengua de Dios, al corazón de Josué. Lo animó, lo enseñó, lo instruyó, lo educó para repartir las tierras, para enseñar al pueblo a caminar en rectitud delante de Dios. De hecho, la creación fue hecha con palabras, con la lengua, con lo que salía de su boca. La creación trajo instrucción, trajo producción. Árboles, sol, luna, aire, tierra, mar, todo fue creado con el poder de las palabras de parte de Dios. Entonces, de hecho, le dio vida al hombre por las palabras que salían de la boca de Dios. Entonces, esa es la importancia de la lengua. Esa es la importancia que la lengua tiene. Pero en el verso 8 dice: nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, nunca se aparte. Dice: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Medítalo, háblalo, establécelo, enséñalo, instrúyelo. ¿Tú quieres ver prosperado tu camino? Nunca se aparte este libro de la ley. Entonces, aquí en este versículo que me impresiona también, dice: pues bien sabes que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. ¿Por qué los iba a juzgar más estrictamente? Porque son los que enseñan, porque son los que instruyen, porque son los que educan en doctrina y disciplina. Son los responsables de guiar, de dirigir desde su propia persona. Vamos a ponerlo en orden. Instruirlos en el temor de Dios. Instruirlos para que vivan una vida de rectitud y de justicia, para que sean prosperados y bendecidos en todo lo que hagan. Tienen que ser enseñados en la palabra de Dios. Y no voy a hablar tanto, pero si a ti te interesa, busca las instrucciones que Dios le dio a cada hombre de Dios, a ti, que eres hombre de Dios, mujer de Dios, para instruir con tu lengüita como maestro a alguien más. El maestro entonces tiene la responsabilidad de tener, porque va a ser juzgado, un buen comportamiento. ¿De qué te sirve de que digas bien y hagas mal? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Como piensa el hombre en su corazón, así actúa. Entonces, uno actúa conforme lo que está guardado dentro de uno, la enseñanza que está en el corazón, la instrucción de la palabra que ha sido puesta en nuestro corazón. Dice Josué: medita en este libro de la ley. El meditar
es estar leyendo la escritura, pensándola, meditándola, para que caiga en tu corazón y de él mana la vida. Del corazón mana la vida. Produces lo que está ahí adentro. Entonces somos responsables de tener un buen comportamiento. Mateo 9:10 dice, ¿por qué sus maestros comen con semejante escoria? O sea, los fariseos esperaban un buen comportamiento aún de Jesús. ¿Por qué están comiendo con ellos? O sea, ¿qué está pasando? Dime con quién andas y te diré quién eres. Sin embargo, Jesús estaba enseñando, instruyendo, pero los fariseos juzgaron de acuerdo a la doctrina que tenían y su corazón. Ahora, otra cosa que tenemos que tener como maestros es tienen que tener conocimiento. Cuando uno no tiene el conocimiento correcto de las escrituras o distorsionas el camino de Dios en el conocimiento, distorsionas la dirección que tú le das a las personas. Uno tiene que tener conocimiento. Juan 3:10 dice, le dijo Jesús a Nicodemo, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Todavía no entendía lo que se le tenía que entender. Tienes que tener entonces conocimiento y entendimiento de lo que estás enseñando. El otro punto, la otra cosa que es responsable el maestro es de saber, debe de ser superior a su alumno, superior, no en persona, no en otra cosa, o sea, no te creas más que ellos, o sea, no estoy hablando de ese tipo de superioridad, sino del conocimiento. Tiene que saber más que su alumno para poder instruir, para poder enseñar. Si te hacen una pregunta, necesitas contestarla. Tiene que tener, en otras palabras, mayor conocimiento para que tenga un mejor comportamiento. Otra cosa es no debe de abusar de la autoridad que se le dio. Un maestro se reconocía y era superior, no nomás por eso, sino porque tenía cierto respeto por causa del conocimiento que se tiene. Desgraciadamente hoy en día estas cosas se han perdido. El maestro, al parecer, no tiene tanto respeto ni superioridad, pero un maestro debe de tener cierta autoridad y respeto por los demás, por su comportamiento, por su conocimiento y por la autoridad que se le dio, saber respetar. Un maestro, como un padre, una madre, no deben de igualarse a los hijos, no porque no sean iguales o igual de personas, sino por el respeto que se debe de tener el maestro hacia el alumno. El respeto te detiene a que tú brinques los conceptos y otra vez el respeto que tienes a la persona. No abusar verbalmente, no abusar físicamente y no abusar en ningún sentido. Tienes que tener respeto y eso habla de la autoridad. Ahora, eso es en relación al maestro. ¿Por qué tu lengua es tan importante? Porque necesitas tener conocimiento. Debes de saber enseñar e instruir en el temor de Dios. En el verso 2 de Santiago, volviendo a Santiago, dice de esta manera: todos cometemos muchas faltas. Fíjense lo que dice: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? O sea, habla de habla de crecimiento. La madurez habla de tu crecimiento tanto en sabiduría de la palabra de Dios, como en saber aplicarlo con sabiduría e inteligencia cada palabra de Dios. Entonces, pero curiosamente dice, todos cometemos muchas faltas. Estamos hablando del maestro, estamos hablando de la lengua, estamos hablando de lo que sale de nuestra boca. Todos cometemos errores, o sea, que vamos a cometer errores. O sea, no hay nadie en esta tierra que, a pesar de ser maestros, a pesar de todo esto, puede ser que fallemos en algún comportamiento nuestro,
que fallemos en algo del conocimiento que tenemos como maestros, que de repente abusemos de la autoridad. Todos tenemos muchas faltas. Y luego dice, pero la pregunta es, ¿quién entonces es una persona madura? Podemos fallar en diversas cosas. Y fíjense, ¿quién es la persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¡Wow! Solamente la persona que sabe dominar su lengua se le considera una persona madura. La lengua puede producir muchos problemas. Dice Proverbios 29, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? ¿Quién? ¿Habrá alguien que no peca? Todos hemos pecado. Eclesiastés 7:20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay. Pero no estamos hablando de bueno o malo. Estamos hablando de personas que tienen dominio propio y personas que saben guardar su boca. Para yo poder guardar mi boca necesito una cosa, lo que dijo Josué, meditar en el libro de la ley. En el momento que yo ponga la palabra en mi boca y en mi corazón y la medite, voy a estar trabajando a manera que cuando venga un ataque hacia mi vida, la palabra de Dios salga de la abundancia de mi corazón para que mi boca hable la justicia y la verdad. Y hable con madurez de acuerdo al proceso que en el momento esté pasando. Solamente cuando yo pongo y medito en la ley, en la palabra de Dios, ¿qué dijo Dios respecto a esto? ¿Qué dijo Dios respecto a esto otro? ¿Qué dice Dios en esta área? ¿Quién es una persona madura? Es aquella que es capaz de dominar su lengua. Si no sabemos guardar un secreto, entonces no somos maduros. Si no cuidamos nuestra de criticar o de juzgar a otra persona, no somos maduros, porque nuestra lengua no nos dice que somos maduras. No dominamos lo que pensamos ni lo que actuamos. Lo que pensamos depende de lo que ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Romanos 7:21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Es algo que está en nuestro corazón. ¿Quién es bueno? No hay nadie bueno, no hay un solo hombre. Pero no estamos hablando de ser solamente buenos, sino ser maduros. Madurez habla de saber guardar nuestra boca. En Santiago capítulo 3 nos da unos ejemplos acerca de la lengua y nos compara con diversas cosas. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 11. Veamos. Y pongan atención, dice, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Para dominar al caballo hay que frenar la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea ese barco y fuerte que sean los vientos que lo empuja, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Nuestra lengua hace grandes cosas. Yo no sé si puedes repetir conmigo, mi lengua hace muchas cosas, grandes cosas. Y sigo leyendo, es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Fíjate el poder que Dios nos dio en la lengua. La lengua es un pequeño miembro en nuestro cuerpo, pero ¿cuánto daño hace? Verso 6 dice, las palabras que decimos con nuestra lengua
Son como un fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. No dice la vida del otro, toda nuestra vida, pero sí dañas a otro. Y hace que nos quememos en el infierno. Nuestra lengua, este pequeñito miembro que tenemos aquí, puede encender un grande bosque, pero también nos puede llevar al infierno o al cielo, depende. Verso 7 dice, podemos dominar toda clase de animales salvajes y de aves, de serpientes y animales del mar, pero no hemos. Dice no hemos, o sea, como que todavía hay esperanza con nuestra lengua, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. No hemos podido hacerlo, pero sí se puede. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Nuestro pequeño miembro dice que está lleno de veneno mortal, que mata. Nuestra lengua mata, o nuestra lengua trae vida, depende. Pero aquí dice quién ha podido dominarla. En el verso 9 y 10 dice, con nuestra lengua podemos bendecir o podemos maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Y dice Pablo, dice Santiago, hermanos, esto no debe de ser así. ¿Cómo de nuestra lengua podemos bendecir al Padre y maldecir al hermano? No debe de ser así. Verso 11 dice, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua salada o amarga. Tampoco de higos de un árbol, tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni uvas un árbol de higos. O sea, es imposible. De nuestro cuerpo, de nuestro corazón, debe de salir una o la otra cosa. Pero no podemos permitir que sigamos diciendo dos cosas, bendecir y maldecir. Entonces aquí nos lleva y nos dice que la madurez de nosotros consiste en ser capaces de dominar nuestra lengua. Para poder dominar mi lengua, necesito dominar mis pensamientos. Para dominar mis pensamientos, necesito tener puesta la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. De otra manera, es bien difícil. Pero, dice Santiago mismo, no hay que ser oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Entonces vemos que nuestra lengua se compara con un freno en la boca de un caballo. Se compara con un timón de un barco. Es capaz de dominar, es capaz de frenar todo un barco. Es una llama pequeña que puede incendiar todo el bosque. Nuestra lengua es peligrosa si no dejamos que la palabra de Dios salga de ella. La compara con un pozo de agua. ¿Por qué? Porque está conectada con nuestro corazón. Y dice su palabra que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Lo que tú pongas en tu alma y en tu corazón, eso va a salir. Cuando tú traes mucho odio en tu persona, traes resentimiento, falta de perdón, amargura, que todavía no soltamos nuestra vieja manera de vivir, el daño que alguien nos causó, no hemos perdonado, hay raíz de amargura en nuestro corazón, no podemos hablar otra cosa más de la amargura que está dentro de nosotros, la falta de perdón, porque ni siquiera nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, nos miramos de una forma
incorrecta. Nos miramos con odio, con resentimiento y vemos como si la otra persona lo es, pero es lo que yo veo en mi corazón, es lo que está aquí adentro de nosotros. No podemos hablar lo que está en el corazón de otra persona, hablamos lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces, nuestra lengua lleva un freno. ¿Cuál será el freno para mi lengua para que yo madure? Solo la palabra de Dios. Que yo procure con todo mi corazón hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces será ese freno que puede dominar mi vida para que yo camine para el lugar correcto que Dios quiere que yo camine. El timón en mi boca debe de ser el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Aplicarla aún a pesar de que a mí me duela y que yo considere que es diferente. Esa llama pequeña que enciende todo el bosque, deberíamos de encender con el fuego de Dios, con la palabra de Dios, todo el bosque, con amor, con gracia, con misericordia, con gratitud, con perdón. De eso deberíamos de llenar todo nuestro contorno. Que no sea nuestra lengua el campo de destrucción, sino que nos sepamos frenar para poder bendecir, decir bien, hablar bien. Pero yo tengo que pensar bien de mí mismo, tengo que pensar bien de lo que Dios hizo en mi vida. Ahora fíjate lo que dice, que nuestra lengua tiene poder. ¿Para qué? Nuestra lengua tiene poder, tiene mucho poder para hacer el mal. Pero si tiene poder para hacer el mal, también tiene poder para hacer el bien. Eso depende de lo que yo medite, como lo miramos en Josué. Depende qué clase de instrucción, de enseñanza yo tenga en mi alma, en mi corazón. Va a depender de en qué me sumerjo, en qué tipo de aguas o qué alimento pongo yo en mi corazón. Cuánto yo decido amar y perdonar, cuánto yo me perdono a mí mismo. Mi lengua tiene mucho poder para hacer mal. Puede echar a perder toda mi vida, no la vida ajena, mi vida. Dice Santiago, echa a perder mi vida, nuestra, mi vida. Ver el número 3 dice, hace que nos quememos en el infierno. Para vida de ser salvos, dice su palabra en Romanos, que debemos de creer con nuestro corazón, creer. En el momento que nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, podemos confesarlo e invitar a Jesús en nuestro corazón. Cuando nosotros no creemos que alguien nos ama, no podemos amar. Cuando nosotros no creemos que alguien más tiene bondad, nosotros no damos bondad, no tenemos bondad para dar. Cuando yo no puedo creer que yo tengo misericordia para otro, no puedo dar misericordia. Entonces está lleno de veneno mortal. Necesito sacar ese veneno y la única forma para sacar ese veneno es cuando yo medito en la palabra de Dios y permito que su palabra llene mi mente y mi corazón. Es por esta razón que yo debo de tener mucho cuidado con lo que yo escucho. Lo que escucho controla mi mente y controla mi pensamiento y controla todo mi ser. En Marcos 4, verso 23 y 25 al 25 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, les dijo también. Presten atención a lo que oís. Pon mucho cuidado con lo que oyes, porque con la medida que midas, te serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Por qué? Porque trae revelación. Porque el que tiene, se le dará, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Poner atención a lo que estamos escuchando. Muchas de las veces, nosotros estamos poniendo atención al pleito, al amargado, al rencoroso, al rencilloso, al que está dolido, al que está amargado, porque nos identificamos con la persona.
y podemos hacer clic con esa persona. Y queremos defender, ser defensores de aquellos que con amargura hablan, con dolor hablan, y nos identificamos y es como si a mí me están haciendo el daño. No, amigo, tengamos cuidado con lo que oímos. No todo lo que escuchamos es verdad. Hay cosas que yo necesito pasarlas, de hecho, todo. Yo debo pesarlas en la báscula de Dios, en la báscula de la palabra de Dios, para yo poder saber juzgar. Además, que Dios nunca me permitió a mí que yo me haga juez de nadie. Yo no debo de meterme a ser juez. Dice Él, déjame a mí la venganza, yo soy el Señor. Entonces, mi lengua puede ser ese campo de maldad, ese infierno para mi propia vida. Puede ser ese veneno mortal o puede ser un campo de bendición y puedo ser mi vida bendecida totalmente. Él dice que cuando yo medito en su palabra, entonces Él hace prosperar mi camino y todas las cosas en mí me saldrán bien. Meditar en su palabra, poniéndola en la balanza de la palabra de Dios, cualquier cosa que yo escuche, es que yo voy a saber juzgar correctamente. Y además, que dice su palabra que si alguien me hace mal, lo perdone. Entonces, no me da ningún tipo de derecho para que yo hable mal de nadie. Porque todo lo que el hombre siembra, todo lo va a cosechar. Es algo tan tremendo. Por eso dice, está lleno de veneno mortal. Y eso no depende de nadie, depende de mí. En la versión traducción lenguaje actual dice, si en verdad tienes oídos, úsalos. Si en verdad tienes oídos, úsalos. También les digo, presten mucha atención. Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás. Todo lo que tú bendigas, Dios te va a dar esa misma cantidad a ti. Todo lo que tú maldigas, Dios te va a dar la misma cantidad a ti. Y mucho más todavía, porque el que tenga algo, se le dará más, pero el que no tenga nada, se le quitará aún lo poquito que tenga. Entonces, mis amados, la lengua es un pequeño timón que dirige todas nuestras vidas. Depende de lo que yo hablo, depende de lo que yo deje salir ponga en mis pensamientos y permita que piense en lo que va a salir de mi boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que mi amigo y mi hermano, hoy te animo que cuidemos nuestra boca, que seamos maestros de la palabra de Dios, que seamos personas que enseñamos e instruimos en el temor de Dios, que enseñamos e instruimos la palabra de Dios a nuestros hijos y a la gente que nos rodea, para que tengan una vida próspera. ¿Quién es maduro? Solo quien es capaz de dominar su lengua, dominarse a sí mismo. Solo ese es maduro. Entonces, si nosotros no hemos podido dominar y controlar nuestra lengua, no podemos decir que somos maduros. Que tengas un excelente día, seas bendecido y aférrate, empuja tu corazón a enseñarte a hablar bendición.